de las repúblicas, grandes extensiones de Colombia fueron consideradas inhóspitas, invivibles, solo para animales. Y allí fue nuestro refugio, donde nos debimos haber apartado. Pero ese apartarse fue para una cosa: primero para sobrevivir y segundo para conservar. Y fíjense ustedes las paradojas de la historia. Hoy día, esos territorios que siglos atrás eran considerados inhóspitos, hoy son considerados botines de guerra, porque es donde está el coltán, donde está el oro, donde están las fuentes de agua. ¿Sí? Que la perspectiva del desarrollo, en la cual se han estado dando disputas, hoy considera que esos son botines para disputarse. Y aquí en este seminario en el que estamos, mañana se va a hablar, o más tarde se va a hablar, sobre esas grandes políticas extractivistas como fuentes de conflictos. Y nosotros estamos allí, en la mitad, mis queridos compatriotas, mis queridos compañeros. Estamos en la mitad con una postura distinta frente al desarrollo y con una mirada distinta sobre la construcción de la verdad. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los idiomas sobre los cuales se habla en la reconstrucción de la verdad? ¿Y cuáles son las metodologías? ¿A quiénes se les pregunta? ¿A quiénes se les consulta? Sí, y sobre esto seguramente se van a presentar muchos desafíos, muchas discusiones, muy ricas todas, pero hay una realidad en este momento en el que nos encontramos en la historia de este país. Es que las memorias sobre lo que ha sucedido en el marco del conflicto la aportan tanto las víctimas como los victimarios en libertad. Muchas verdades están vivas y tienen garras en el territorio, y tienen capacidad de daño, tienen capacidad de fuego. Entonces, saber qué pasó en un territorio, qué pasó, quién fue el victimario real, genera muchos temores, porque al decirlo, tú te puedes ir, pero tu familia queda. De manera que las consecuencias de la guerra están enraizadas aún en este momento, porque existen poderes reales, fácticos, que sobreviven del silencio y del terror. Entonces eso es muy importante tenerlo presente sobre cuáles son las reglas de confidencialidad que vamos a desarrollar y qué es público y qué no es público en este proceso de reconstrucción de la verdad. Yo termino porque me están haciendo ya señas y voy a cumplir mi palabra de solo el tiempo dispuesto. Es que una de las principales transformaciones que tenemos como sociedad tiene que ser el modelo educativo. Porque este modelo educativo sobre el cual estamos trabajando, viviendo nosotros en Colombia, se cimienta sobre las bases del odio. Es un modelo educativo y en general la comunicación, la convivencia se fundamenta en el odio. Yo no estoy planteando una conferencia aquí hoy para recordar las violencias sobre nosotros, los pueblos indígenas, para decir que nosotros vamos a odiar a los descendientes de esos colonizadores, sino lo que buscamos es justamente lo contrario, que se sepa, que recordamos para aprender a no repetir. Pero en general la cultura colombiana, el modelo educativo y en general la comunicación nos enseña a odiar al otro, los del norte hablando mal de los del sur, los cachacos hablando mal de los costeños pensando mal de los paisas, y así.
generando una cantidad de comentarios y estereotipos entre nosotros, que lo de las barras de un equipo enfrentándose a las barras del otro equipo, que los flacos hablando mal de los no tan flacos, ¿cierto? Entonces tenemos una cultura del odio que se ha enraizado en nuestra sociedad y que nos lleva a nosotros, los pueblos, a ubicarnos aún en este momento en el peor de los escenarios. Porque mientras los otros debaten sobre cómo es la mejor manera de excluirse y de odiarse, también a nosotros nos corresponde mantener esa idea en la mayoría de los indígenas, los borrachos, los tramposos, los negros, los perezosos, etc. Entonces, ese modelo de educación que se fundamenta en el odio tiene que ser uno de los elementos que se renueve en este proceso de construcción de la verdad. Y voy a dejar ahí por si acaso hay algún comentario de ustedes. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, en este momento queremos invitar a todos los participantes de este panel. Ya he escuchado las ponencias de cada uno de los exponentes. Si se tienen algunas preguntas o comentarios, agradecemos que las preguntas sean concisas, ya que tenemos pues un tiempo bastante limitado. Hay una, dos preguntas. Por ahora vamos a dar esas tres preguntas y ya miramos a ver si hay otra persona. Perdón, yo vengo encarnando voces de víctimas de desaparición forzada, porque hicimos un trabajo que mañana voy a explicar. A la doctora, 2 minuticos de la reflexión. Jorge Semplum estuvo en Terpinca, campo de exterminio, y durante 20 años no pudo hablar ni recordar lo que vivió. Después de 20 años escribió un texto que se llama La vida o la escritura. Primo Levi estuvo en Auschwitz 3 años, sobrevivió y escribió durante 40 años textos, recordatorios de su pesadilla, y el día en que él dejó de escribir, se suicidó. Eastman, como metáfora de los 6.000 o 8.000 las SS, la mayoría intelectuales, médicos genetistas, ninguno asumió una responsabilidad sobre sus actos. Solo uno. Franz Stingel, en el último momento de su día en que iba a ser ahorcado. Si la mayoría eran intelectuales, neuróticos, normales, que les encantaba la música, ¿en qué momento se enloquecieron? Todo lo que no elaboramos, lo que no decimos, los duelos que se quedan pendientes, lo que no se tramita se repite. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. Lo que vivieron los judíos en el Holocausto, que no tuvieron la posibilidad de ser escuchados, de hablar, de poner en palabras sus dramas espantosos, en este momento de la historia, sus familiares de segunda y tercera generación están repitiendo lo que a ellos les hicieron con los niños, con los jóvenes y con la población palestina. Digo, estuve en Auschwitz y todavía vuelo a Auschwitz y vi cenizas y dudé del ser humano, pero más me espanté en Gaza y en Cisjordania, porque vi campos de exterminio inmensos con seres humanos vivos. ¿Y quién inflige ese daño espantoso? Los familiares de los que vivieron el Holocausto. ¿Qué quiero decir? Que si no se tramita,
si no hay una elaboración simbólica del dolor, de los duelos pendientes, si no se pone en palabras, volvemos a repetir. Esa es la reflexión que hago yo, y como me encantó los 3 textos, sí quisiera y pido perdón por haber abusado del tiempo. Gracias. Vamos a recoger las otras 2 preguntas que existen. Bueno, también muchas gracias por las presentaciones. La primera pregunta va hacia Tatiana. Me gustó mucho esa sistematización de las diferentes fases de la memoria en Alemania, pero de todas maneras me pregunto, o sea, ahí también está el peligro de pensar en que haya una memoria única, que no haya memorias controvertidas. Y al mismo tiempo, o sea, sé que tú no estás pensando eso, pero digamos, como después, ¿qué es lo que lo dinamiza? Lo que yo vi es un poco la generación, pero entonces nuevamente podríamos caer en el peligro de pensar que en una generación la idea sobre la memoria sea la misma. Un poco reflexionar sobre eso y sobre Armando. O sea, me pareció muy interesante la ponencia. Quería preguntar, o sea, sabemos que, por ejemplo, la academia no se interesa mucho por esos casos, pero ¿en qué sentido es en la memoria? ¿Hay memoria viva, digamos, sobre esos asesinatos, o lo que tú llamas politicidio de baja intensidad? Y ahí una segunda muy breve, o sea, me parece muy convincente, pero al mismo tiempo baja intensidad. Ahí todavía no sé si es tan así, porque creo que realmente el tema es lo proporcional, y allí no me parece de baja intensidad, pero quizá puedes explicar un poco más sobre eso. Gracias. ¿Y la tercera pregunta? ¿Puedo hacer la tercera? Sí, claro. Primero, agradecer a los expositores, al público presente, pero la pregunta es puntual y va para Leonardo. Él nombró 4 categorizaciones históricas y empezó a hablar acerca de los modelos que se podían dar. Y el primero pues era el modelo colonizador. Entonces quisiera saber los restantes y pues específicamente la clase de sujetos que allí se dan y las luchas en estos modelos que se hacen. Bueno, vamos a darles paso a una última pregunta para que hablen por los expositores en lo que nos queda de tiempo para el receso. En la primera presentación se habló de las experiencias del presente, la interpretación del pasado, las expectativas del futuro, y estamos hablando de construcción de verdad. Y resulta que estamos en la Universidad de Cambridge, se está enseñando que estamos pasando de la extracción de recursos a los flujos cíclicos de materia y energía. O sea, estamos hablando de futuro, y en ese futuro veo los indígenas. Entonces mi pregunta, primero es, en los 3 puntos de memoria, reconciliación y extractivismo, no veo el futuro, y resulta que para construir la verdad es un acuerdo. Las organizaciones no funcionan con información cierta, sino con información válida, y esa validación de esa verdad es precisamente para construir el futuro. Entonces me gustaría que mencionaran sobre eso. O sea, nos estamos moviendo hacia un mundo, estamos en un mundo de 12.000 innovaciones diarias. En el 2025 va a haber, la data se va a estar cuadriplicando diariamente, y la tecnología sigue evolucionando. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra 5 minutos a cada uno de los expositores para que respondan a las preguntas y las inquietudes que se han planteado en el público. Muchas gracias por estas preguntas. Yo creo que puedo contestar las 2 primeras con una
respuesta. Es importante hacer una distinción entre recordar como acto individual y recordar como proceso social. Pues obviamente recordar es nada que uno puede obligar, ¿sí? Entonces no puedo obligarles a las víctimas de recordar si no quieren, no puedo obligar a contar historias y tampoco puedo obligar como la manera de cómo se recuerda, ¿no? Entonces eso sería como por la parte individual. Lo otro es recordar como proceso social, y ahí tenemos un proceso público en últimas, ¿no? Ahí tenemos esa negociación entre perspectivas, posiciones, discursos distintos que en algún momento forman algún tipo de consenso social. Tal vez para aclarar mi esquema con los cambios generacionales, yo soy historiadora. Y mi interés principal de investigación es enseñanza de la historia. Y lo que pasa con los currículos y los textos escolares es que ahí es la forma condensada de un consenso negociado que representa un consenso mínimo social, ¿sí? Y pues obviamente aparte de lo que se enseña en el colegio, y Alemania en ese sentido también es un caso particular porque teníamos unas regulaciones bastante rígidas tal vez, en que se enseña en la clase de historia, no es así en Colombia, aquí es más variado de lo que pasa en los colegios. Sí, entonces lo que tenemos como enseñanza en los colegios es un consenso mínimo, pero consenso social, que puede estar obviamente opuesto a los procesos individuales de memoria. No sé si eso contesta sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, digamos, la relación con, digamos, este tipo de estudios con respecto a la contribución a la memoria, lo primero que hay que decir con respecto al caso particular del PRT es que es un caso muy poco estudiado. De hecho, la mejor investigación que se ha hecho sobre el PRT de David Ram, David Castillo y Marcela Llano, es la mejor investigación que se ha hecho y narra hasta el proceso electoral, pero no describe, digamos, a profundidad el tema del exterminio. Lo menciona, pero digamos como que no se profundiza, y del exterminio como tal no hay, digamos, en la revisión que hemos hecho, investigaciones académicas sobre él. Entonces, digamos, lo primero sería investigarlo a profundidad para ir identificando actores, patrones de violencia, responsabilidades, motivaciones detrás de ello. Dos, porque es un reclamo de los mismos exmilitantes del PRT. Los militantes del PRT en un Congreso Nacional de Víctimas que hubo en el 2014 en la ciudad de Barranquilla presentaron, digamos, una ponencia con todo el recuento del proceso de victimización que han sufrido, y ellos mismos bautizaban, digamos, a lo que les ha ocurrido como un genocidio político, y al finalizar las conclusiones a las que llegaban en la ponencia era que precisamente querían que el tema se posicionara porque es un tema que no ha sido abordado, no solamente desde el punto de vista de opinión pública, sino academia, incluso en los procesos del Centro Nacional de Memoria Histórica tampoco se ha abordado el tema, y uno de los reclamos que hacían ellos es que lo hacían en el 2014, que ojalá en un futuro escenario, una comisión de la verdad, se estudiara el tema a profundidad y se lo reconociera, digamos, como sujeto de reparación colectiva, aunque es un proceso jurídico que es distinto. Ellos están, digamos, en el proceso de si se reconocen o no como sujeto de reparación colectiva, pero digamos, y para cerrar, un tercer punto es esto, digamos, lo hemos tratado de hacer más allá de la lógica académica del ejercicio, de la mano con las víctimas, es decir,
en los 5 años que estamos en los Montes de María, una de las experiencias, digamos, más enriquecedoras, pero también un llamado de atención que siempre nos han hecho las comunidades es: miren, nosotros queremos mucho a los académicos porque llegan aquí, son querendones, nos tomamos cerveza con ustedes, la vaina, pero resulta que luego de que hacen su ejercicio académico se van y no vuelven más nunca. Y nosotros como comunidad, nos decían ellos, nos sentimos a veces usados porque, es decir, ustedes terminan haciendo cosas, pero eso va o para sus artículos, para sus capítulos de libro, para, digamos, como que en esa lógica tratar de romper eso y hacer ese ejercicio de reconstrucción participativa de la memoria con ellos, y sobre todo cada insumo que se haga, ponencia, artículo, paper, capítulo, tratar de devolverle eso precisamente a las mismas comunidades que son los que realmente han sido afectadas por el conflicto. Y si bien esto es solamente un pequeño insumo, cuando uno devuelve eso, digamos, a las comunidades, cuando ellas ven que eso se trata en este tipo de espacios académicos, en congresos, es una manera de dignificar lo que les ha ocurrido, porque no queda, digamos, en el olvido. Con respecto al adjetivo de baja intensidad, sí es un adjetivo calificativo que en otros tipos de espacios ya me han dicho, que puede ser correcto desde el punto de vista de la precisión analítica, pero el decir baja intensidad parece que le reduce importancia al hecho. Ahí, digamos, me falta más creatividad, no he encontrado una manera de bautizarlo de manera distinta, pero para aclarar nuevamente, el baja intensidad no es porque sea menos fuerte o no tenga la misma importancia de otro tipo de politicidios de alta intensidad, sino que el baja intensidad hace referencia a que los procesos de violencia son mucho más selectivos, son mucho más gota a gota, son mucho más no tan abiertamente descarados por parte del Estado como sí lo son en los procesos de politicidios de alta intensidad. Pero sí es una advertencia que me han dicho, que el decir baja intensidad parecería como que esos son exterminios que son suaves, no son tan crueles, y no es la intención, digamos, del concepto. Creo que sería. Bueno, también quiero agradecer por la pregunta. Creo que mencioné un poco las características del colonialismo, pero en relación con el reduccionismo no nos olvidemos que tiene que ver con la imposición del concepto de Estado-Nación. Y el Estado-Nación lo que busca es consolidar una identidad nacional. Y sobre esta base, entonces, la consolidación de una identidad nacional implica acabar o reducir las identidades de pueblos, las identidades regionales, y esa es una forma de implementar esta política. Y otra cosa que busca este modelo de Estado es la propiedad privada y la propiedad individual. Por lo tanto, hacia nosotros los pueblos indígenas en este periodo se fue de acabar con la propiedad colectiva de los resguardos o de los territorios que se habían conservado de la colonia y, por supuesto, también acabar con otra cosa que es muy importante en la unidad nacional, que es el lenguaje, el idioma. ¿Sí? Entonces, como se trata de la imposición de un modelo educativo, el modelo educativo fue a través del concordato de las misiones religiosas, cuya principal función era la uniformización tanto de la religiosidad como del idioma. Entonces, eso para comentarte pues las características de este momento histórico, y el de asimilación, como le llamamos al momento de respuesta posterior a las luchas de los años 60 y 70, tiene que ver más con un tema del mercado. Como le digo, intentar hacer parecer las identidades de los pueblos afros, de los pueblos indígenas, de las raizales, de los gitanos, en el marco de las políticas públicas que ya el Estado tenía en ese momento, las políticas educativas, las políticas de salud, en fin, para incorporarle un componente diferencial, como se le llama en estos días, a esas políticas, sin que implique la transformación de las estructuras, de las instituciones,
de las normas o de las fuentes de financiación de esta política. Entonces, la asimilación lo que intenta es tratar de incorporar la identidad por la vía de las políticas públicas en la vida nacional, y por eso se establecen unos mecanismos de diálogo, unas instancias de concertación, por llamarlo de alguna manera, para tratar de construirle legitimidad al Estado, ¿sí? Sobre todo para que esa legitimidad permita el acceso a los territorios de una manera, por decirlo, regular. Y el momento del reconocimiento tiene que ver justamente con una apuesta conjunta de los pueblos indígenas por hacer parte del Estado, pero no de un Estado monocultural, sino de un Estado diverso, de un Estado pluralista, y digamos que constituye una transformación, por lo menos en la teoría, del modelo de Estado que hoy día nos rige. Y digamos, ese es como las características de esos momentos históricos. Quiero aprovechar para comentarles que en este momento, por ejemplo, si uno habla de la situación de los pueblos indígenas en Colombia posterior a la firma del acuerdo final, en la cual se logró un capítulo étnico al final de la redacción del acuerdo final, pero desde 2016 hasta 2018, en este momento nuestra tragedia, podemos calificarla una tragedia invisible. Llevamos 18.450 afectaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, a personas de pueblos indígenas, de las cuales el 50% han sucedido este año. ¿Sí? Más de 70 asesinatos en este periodo, de los cuales el 50% ha sucedido este año. Entonces, fíjense que sobre estos temas la cosa no es tan atrás, ni es tan en el pasado, sino que ese periodo de transición, ese periodo en el que nos encontramos, nos hace, por eso, la afirmación de que la verdad sobre lo que se está sucediendo está viva y tiene garras en los territorios, precisamente por esa visión del desarrollo y sobre la visión de construir verdades que aún nos rige como sociedad. Bueno, muchas gracias a los exponentes por su participación. Vamos a darle la palabra a la profesora Ivonne Flores. Sí, hemos recibido del colectivo de mujeres refugiadas, exiliadas, inmigradas de Madrid, una comunicación para este evento. No hemos siquiera tenido tiempo de leerla, son 7 hojas. Vamos a darle, a pedirle a Daniel que nos haga el favor de leerla, pero eso quiere decir que entonces, con todo el perdón, vamos a recortar el tiempo del refrigerio. Vamos a dar solo 10 minuticos luego de la lectura para que la gente pueda tomar el refrigerio y retornar. Bueno. Querida y respetada comunidad académica, participantes del Congreso Internacional de Memoria, Reconciliación y Construcción de Paz en los Territorios, Santander, en diálogo con Colombia, agradecemos la presencia de Xiyolanda Mendoza Borges, compañera entrañable por la que hoy nos acercamos a este espacio. Reciban un cordial saludo de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Somos una organización de gestoras de paz, defensoras de derechos humanos, humanos de la vida y de los derechos de las mujeres, con presencia en varias ciudades del Estado español y otros países como Canadá, Costa Rica, Panamá, Francia y Suiza. Mujeres procedentes de distintas regiones de Colombia que hemos sufrido el impacto de la violencia sociopolítica y del conflicto interno de nuestro país, razones por las que un día nos vimos forzadas a salir de nuestro territorio. Incidimos políticamente como gestoras de paz y de memoria, compartiendo nuestras experiencias para visibilizar la realidad de las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, y exigiendo la garantía de nuestro derecho a la paz, al ser escuchadas y a la participación en la reconstrucción ética y política del país. Como titulares del derecho a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y el retorno con garantías,
rescatando nuestro trasegar y compromiso en la búsqueda de paz con justicia social y de género. Desde nuestras diferentes sentires, reconocemos que el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre las causas, consecuencias y responsabilidades de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano tiene la responsabilidad de dar cuenta de manera particular sobre dos dimensiones que históricamente han estado excluidos o relegadas: las mujeres y el exilio. Es decir, el esclarecimiento de la verdad debe integrar la perspectiva de las mujeres en el exilio. La verdad que está en proceso de construcción por el país, que pasa por la historia, la experiencia, los conocimientos y la vida de las mujeres colombianas que han padecido de violencia y conflicto armado de manera diferenciada y desproporcional, y que además han sobrevivido y resistido el desarraigo en el exilio, la situación de refugio y la migración forzada, siendo mujeres con la capacidad y la voluntad de aportar al esclarecimiento de la verdad y transformación del país hacia la construcción de paz. La colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, en su compromiso por aportar al país y visibilizar la vida de las mujeres que han tenido que abandonar sus territorios para salvaguardar sus vidas y la de sus familias, presentan aportes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con miras a que la perspectiva de las mujeres quede plasmada en los procesos de esclarecimiento de la verdad, se cuente con un papel activo en los procesos participativos y que las recomendaciones finales de la CEB incorporen una perspectiva de género con énfasis en mujeres, feminista e incluyente, con la verdad de las mujeres exiliadas, refugiadas y migradas. Las mujeres en el exilio reconocen a la CEB como una institución con un rol fundamental para la construcción de paz de Colombia. Su labor es una gran oportunidad para responder a víctimas del conflicto armado y también como una oportunidad histórica para esclarecer lo sucedido en el marco del conflicto y aprender y transformar el país hacia la paz que anhela Colombia. La colectiva de mujeres reivindica los derechos de las mujeres exiliadas, refugiadas y migradas, bajo el entendido de que ninguna denominación excluye a la otra y que por diferentes motivos algunas mujeres se autorreconocen bajo alguna de estas tres categorías o incluso otras. La primera como una categoría sociopolítica que da cuenta del desarraigo y la resistencia, la segunda bajo el derecho internacional a los refugiados y la tercera que da cuenta de la movilidad humana de las mujeres, los retos que implica la regulación migratoria y las líneas grises entre la migración y voluntaria y forzada. Partiendo de la multiplicidad de categorizaciones y autorreconocimientos que son muy válidos, el sentido de unión deriva por tratarse de mujeres que se vieron forzadas a salir del país a causa del conflicto armado, la violencia política y sus consecuencias en territorio nacional para salvaguardar sus vidas y su integridad. El acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP contiene tanto el enfoque de género como mandatos específicos en torno al desplazamiento y el exilio. El enfoque de género en el acuerdo de paz trasciende la incorporación de medidas concretas frente a la igualdad de género y derecho de las mujeres en el acuerdo, sino que hizo parte del proceso de paz a través del funcionamiento de una subcomisión de género que trabajó sobre todos los puntos de la agenda de negociación. Adicionalmente, el acuerdo contiene 8 ejes temáticos desde el enfoque de género e incluyó 2 grandes propuestas para garantizar la efectiva participación de las mujeres. 1. Participación de las mujeres en las instancias que se establecen en el acuerdo, paridad y universalidad, y 2. Participación de las mujeres en la representación política y en cargos directivos en las ramas y órganos del poder público. En relación al exilio, el acuerdo final en el subpunto 5111 señala que será transversal al desarrollo de la Comisión un adecuado enfoque que permita evidenciar las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a diferentes poblaciones, entre ellos a las personas desplazadas y exiliadas, con el fin de que esto contribuya a que la sociedad colombiana tome conciencia sobre las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de discriminación, como un primer paso fundamental para tener una sociedad más justa e incluyente. De la misma manera, en relación al mandato de la CEB, en el punto 5.1112 del acuerdo final y el decreto 588 del 2017, por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se señala que la Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento del impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las personas desplazadas y exiliadas, entre otras personas. En relación a la magnitud de la población exiliada a causa del conflicto armado colombiano,
No se cuenta con una cifra concreta, sin embargo, se estima que más de 1 millón de colombianos han salido del país por esta razón. Siguiendo las estadísticas históricas oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que dan cuenta que la población en necesidad o condición de protección internacional, año a año se puede afirmar que más de medio millón de colombianos han buscado refugio en el mundo. Estas señalan que en el año 2016 había 311.062 y en 2015 340.240 personas refugiadas o en situación similar al refugio de nacionalidad colombiana, y en el año 2017 eran de 550.000. Otro de los registros importantes de la población víctimas en el exterior es el que desarrolla la Unidad para las Víctimas, en donde el Estado colombiano reconoce por primera vez en la historia que el conflicto armado ha generado víctimas que están en el exterior y por tanto tienen la obligación de repararlas. Según la Unidad de Víctimas, el 31 de agosto del 2018, 23.933 personas que habitan en 45 países del mundo han sido incluidas en el registro último de víctimas y el 47% de estas son mujeres. Siguiendo lo anterior, está en evidencia que las mujeres exiliadas, refugiadas y migradas no son una población minúscula y que más allá de la magnitud de la población son un grupo en particular cuya participación es indispensable para el proceso de esclarecimiento de la verdad por múltiples cuestiones. Primero, las mujeres en Colombia en el marco del conflicto armado han padecido hechos victimizantes diferenciados y desproporcionales que se profundizan en los casos de mujeres indígenas y afrodescendientes, así como en niñas y adolescentes. La Corte Constitucional Colombiana reconoció precisamente en el Auto 092 de 2008 que las mujeres están expuestas a factores de vulnerabilidad por causa de su condición femenina en medio de la confrontación armada interna en Colombia, y que dicha exposición implica, de paso, un impacto desproporcional del desplazamiento forzado. En Colombia el desplazamiento afecta mayoritariamente a las mujeres y entre estas a aquellas campesinas y pertenecientes a grupos étnicos, en cuyos contextos existe una división tradicional de roles entre géneros y una naturalización de diferentes manifestaciones de violencias contra las mujeres, tanto en la esfera privada como pública. Son estos impactos desproporcionales los que han generado que las mujeres abandonen el territorio nacional y busquen protección internacional. En este sentido, el esclarecimiento de los hechos debe partir de los testimonios y análisis de las mujeres en el exilio. 2. Las causas del exilio son particulares a las causas del desplazamiento forzado interno, en algunos casos similares, pero en otros se trata de hechos victimizantes distintos o de mayor gravedad, y por esta razón el exilio de las mujeres se constituye en la única alternativa para mantenerse con vida. En el exilio se encuentran casos graves de violencia sexual nunca denunciados, casos de mujeres lideresas comunitarias, de mujeres defensoras de derechos humanos, casos de mujeres que llevaban procesos jurídicos importantes para el país, casos de exilio por proteger a sus familias, exilio por amenazas y asesinatos de sus familiares, entre otros muchos más. Son las mujeres en el exilio quienes conocen a profundidad lo que ha sucedido en el marco del conflicto y quienes pueden conocer la verdad nunca antes narrada para protegerse, para proteger a sus familias y sus comunidades. 3. Son particulares las causas del exilio político de las mujeres en Colombia. En varios casos, el desplazamiento forzado fuera del territorio nacional obedece a las violencias basadas en género, producto del patriarcado, el machismo, el sexismo y sus prácticas por diferentes actores armados y no armados en el marco del conflicto armado. Sin embargo, el exilio político de las mujeres merece un abordaje particular, ya que son las mujeres empoderadas, lideresas, defensores de derechos humanos, juezas, investigadoras, entre otras, las que ante su papel transformador que perturba el orden tradicional desigual, generan malestar a quienes desean mantener el statu quo, reaccionando de forma desproporcionalmente violenta cuando además es una mujer la que irrumpe el contexto de injusticias, transgrediendo a su vez las prácticas patriarcales, machistas y sexistas, donde solo hombres podían estar en ámbitos políticos de decisión y controversiales. Las mujeres que han padecido y sobrevivido al exilio político tienen conocimientos múltiples y pueden contar al país cómo las posibilidades de transformación fueron silenciadas, pero que a pesar de ello, su apuesta por un país en paz y con justicia social sigue estando presente. 4. Hay una mayor vulneración en el tránsito hacia un estado receptor o de acogida. La respuesta de protección a las mujeres que salen forzosamente del país
nunca es inmediata y mientras esto ocurre, son múltiples los riesgos a los que se ve sometida la mujer. Las vulneraciones dependen de cada caso, se agudizan en los trayectos terrestres, en el cruce de fronteras con presencia de actores armados legales e ilegales. Están expuestas a arbitrariedades por los funcionarios de control migratorio en los países, están expuestas a redes de trata y tráfico de personas, son víctimas de violencia y abusos sexuales, y en los lugares de acogida puede presentarse una continuidad de la desprotección y delitos contra la integridad, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Si bien es cierto que casos de estos ocurren en territorios distintos del Estado colombiano, ello no habría ocurrido si se hubiese evitado el exilio, si el Estado Nacional hubiese protegido a las mujeres. Por esta razón, las consecuencias del exilio en tránsito y el país de acogida deben ser parte de la narrativa nacional. 5. Las consecuencias del exilio en las mujeres son consecuencias diferenciales, son las consecuencias propias del exilio, pero distintas en tanto son mujeres que se ven obligadas a reconfigurar su lugar de mujer en sociedades diferentes, en algunos casos alejadas de sus familiares, sus hijos o parejas. Se ven obligados en casos a cambiar de ocupación, destinadas al subempleo y a la